charla. Hola. Conviene que empecemos puntualmente y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Oviedo, Patricia Orejudo, que nos va a hablar sobre los matrimonios de complacencia. Escucharemos con muchísima atención, claro, por este tema tan interesante. Patricia, ¿ves? Me provocaste tú misma. Me provocaste, oye, Patricia. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente la invitación que me habéis cursado para hablaros de este tema, porque el tema me gusta mucho además lo he trabajado bastante, formó parte, el matrimonio internacional fue objeto de mi tesis doctoral, y además, bueno, me ha seguido interesando particularmente pues, los matrimonios de complacencia y los problemas que plantean. Y además para mí siempre es un reto hablar en estos foros de profesionales y reducidos, algo a lo que no estoy acostumbrada. Si he dado una conferencia en la Escuela de Práctica Jurídica, que ya es a gente más, y algún curso en la de Gijón también, a gente más puesta al derecho, pero nunca en un grupo tan pequeño, y bueno, es una experiencia bonita. Bueno, para comentar el tema de los matrimonios de complacencia, he pensado, en primer lugar, aproximarme al concepto de los matrimonios de complacencia, concepto que no oculto, que claro, también va a condicionar mis críticas a la instrucción de la Dirección General de 31 de enero de 2006 sobre matrimonios de complacencia, que es fundamentalmente lo que voy a comentar. Es decir, en segundo lugar, trataré de explicar o de exponer cómo regula o cómo aborda los matrimonios de complacencia la Dirección General y bueno, cuáles son las críticas que yo le dirijo a esta doctrina. Y bueno, concluiré pues con unas breves observaciones y por supuesto estoy abierta a todo tipo de preguntas y me encantaría pues que se suscitase algún tipo de debate. A veces interrumpamos continuamente, o sea que esto se convierta en un... Muy bien, mucho mejor todavía. Bien, en cuanto al concepto de matrimonio de complacencia, lo que todo el mundo sabe, es decir, esto ya no forma parte del mundo del derecho, es que cuando dos personas deciden contraer un matrimonio que vamos a calificar de este tipo, un matrimonio blanco, la terminología francesa, de complacencia, de conveniencia, es porque se van a obtener unos beneficios. Beneficios que suelen cifrarse en compensación económica o humanitaria en una parte, bueno, pues se apiada uno de la situación del extranjero, o obtiene una serie de beneficios económicos, que es lo más habitual. Y por la otra parte, claro, los beneficios se refieren a su situación en el marco del derecho de la extranjería y también las ventajas que reporta en la obtención de la nacionalidad. En este sentido, claro, el hecho de casarse con un ciudadano español va a permitir a un extranjero entrar de lleno en el régimen mucho más favorable que es el del régimen comunitario, recientemente reformado. Tenemos un nuevo Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, y contraer matrimonio también con un extranjero que tenga una residencia regular, pues también desde el punto de vista de las normas generales del régimen general de extranjería, pues va a permitir establecerse de forma regular en España a través de la reagrupación familiar y, bueno, en cierto modo también posibilidad de regularización al que ya se encuentra en España. Por lo que a la nacionalidad respecta, pues todos sabemos que hay un acceso privilegiado a la nacionalidad española cuando una persona está casada con un nacional español. Tiene que transcurrir un año de matrimonio y un año de residencia habitual en España, pero claro, ya con eso se accede por naturalización a la nacionalidad española. Y este año de residencia pues sería necesario también para el caso del viudo, aunque ya no el hecho de haber estado casado 2 años. Es decir, si una persona ha residido en España durante un año y es viudo, con independencia del tiempo de su matrimonio de español, también puede solicitar la adquisición de la nacionalidad española por naturalización. Bien, estos son los motivos.
Pero lo que es fundamental, y aquí ya entramos en las consideraciones más jurídicas, porque esto ya lo sabe todo el mundo, a lo mejor no saben exactamente qué consiguen, pero sí que se consigue dinero y tranquilidad en la situación del extranjero. Decía que, claro, lo fundamental desde el punto de vista jurídico es que en un matrimonio de complacencia no se dan solo estos motivos. Es decir, lo que hace que un matrimonio sea considerado de complacencia es que estas dos personas excluyen la causa matrimonial. Eso es lo fundamental. Y es fundamental porque, claro, una pareja que... Matrimonio sin causa, que decía, ¿no? Efectivamente, es un matrimonio sin causa o con la causa simulada. Hay una simulación en la causa, efectivamente. Porque, claro, los motivos realmente son irrelevantes. Yo puedo casarme mañana con mi novio cubano precisamente para evitar que lo expulsen. Pero eso no es un matrimonio de complacencia. Matrimonios en los que hay motivos para contraerlo, pues ha habido siempre y lo seguirá habiendo. Pues vamos a casarlos porque mi abuela le hace ilusión. No es un matrimonio de complacencia. Voy a casarme para que obtengas la nacionalidad. En sí, eso no hace al matrimonio un matrimonio de complacencia. Lo que lo hace es que solo haya eso detrás del matrimonio. Es decir, que se excluya, insisto, la causa matrimonial, que se descarte el efecto del matrimonio. Y claro, aquí es donde voy, y aquí es donde decía que en mi concepto de matrimonio de complacencia, que es el concepto de la Dirección General, por cierto, luego va a condicionar las críticas a la propia Dirección General. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se descarta? Es decir, ¿en qué se cifra el hecho de que dos personas decidan contraer matrimonio y digan, bueno, vamos a contraer matrimonio, pero no queremos? ¿Qué es lo que no quieren? El contenido del matrimonio, ¿no? Lo que no quieren es asumir los efectos que el legislador ha dado al matrimonio. Y claro, ¿cuáles son esos efectos? ¿Esos efectos vienen determinados por el derecho natural o no? Esos efectos son los que establece, en nuestro caso, en el derecho español, en el Código Civil, en los artículos 66 a 68, que claro, son los artículos que nos lee el encargado del registro civil, o el alcalde, o el cónsul, en el caso del matrimonio consular, cuando contraemos matrimonio con arreglo al ordenamiento jurídico español. En ese momento nos dice, usted consiente a esto. Esto es el matrimonio desde el punto de vista del derecho español. De forma que ya aquí nos plantea una primera cuestión en la que tenemos que reparar, y es que no es lo mismo un matrimonio, ni plantea los mismos problemas, un matrimonio de complacencia que un matrimonio convenido. Estos matrimonios en los que, bueno, pues la familia de un joven, normalmente muy joven, se pone en contacto con la familia de otro joven, son tipos de matrimonios que siguen siendo habituales en determinadas culturas, para que contraigan matrimonio. Claro, plantean otro problema porque puede que sí haya consentimiento matrimonial. Es decir, más allá de que no se conozcan demasiado, de que no hayan tenido relaciones previas, puede que ellos sí estén dispuestos a asumir lo que el ordenamiento jurídico particular establezca, un matrimonio. Bueno, pues me tengo que casar con mi primo, dentro forma parte de mi cultura y yo lo admito. Luego, la problemática que plantean es distinta. No es que no vayan a asumir los derechos del matrimonio. Si no los van a asumir, entramos en los matrimonios de complacencia. Pero si los van a asumir, el problema es otro, un problema distinto. Bien, claro, la cuestión fundamental en los matrimonios de complacencia es una cuestión de prueba. Como sabemos que falta el consentimiento matrimonial, como sabemos que dos personas lo único que quieren, lo único, subrayo, son los beneficios del derecho de la nacionalidad y del derecho de la extranjería y el dinero. Bien, precisamente este problema que es el fundamental es el que voy a tratar en último lugar, porque antes nos tenemos que detener en otras cuestiones para entender qué es lo que dice la Dirección General y cuál es mi crítica. Bien, y vamos a ver, o a entrar, como antes anunciaba, en el propio tratamiento de los matrimonios de complacencia. Vamos a ver dos cuestiones previas, que se refieren fundamentalmente al cómo se trata el matrimonio de complacencia, cómo podemos abordarlo y quién lo hace, cómo se hace. Comenzamos por el quién.
quién valora, qué autoridades valoran la existencia o inexistencia de causa matrimonial. Pues en nuestro ordenamiento esta actuación se atribuye fundamentalmente a las autoridades registrales, con lo cual hay una primera crítica que ha sido bastante secundada por la doctrina española al hecho de que autoridades administrativas, porque claro, son jueces encargados del registro, pero no en funciones jurisdiccionales. Decía que hay una crítica fundamental al hecho de que autoridades administrativas estén ejerciendo estas funciones de corte más jurisdiccional, valorar la existencia de consentimiento, porque claro, aquí ya introduzco una primera nota fundamental. Cuando decidimos si dos personas quieren o no contraer matrimonio, lo van a decidir estas autoridades. Si la decisión es yo creo que no, o yo creo que el matrimonio que han celebrado es de complacencia, estamos coartando un derecho fundamental, que es el derecho a contraer matrimonio, en el caso de que ese matrimonio sí tuviese causa matrimonial. Perdón, la autoridad que puede decir eso, que esto es de complacencia, no es el juez de la Guardia Civil, el concejal o alcalde, no. No. Esa es a lo que iba. El cónsul sí, efectivamente. En primer lugar, las autoridades registrales. ¿Cuándo las autoridades registrales? Pues en dos posibles momentos. Cuando se autoriza un matrimonio que yo voy a llamar español, y luego explicaré por qué. Cuando se autoriza un matrimonio español, es decir, un matrimonio que se va a celebrar ante autoridades españolas y con arreglo al ordenamiento jurídico español, que puede ser en España o en el extranjero, efectivamente. Puede ser en España si se va a celebrar el matrimonio ante una autoridad municipal o religiosa, de las acordadas, y en esto excluyo el matrimonio canónico que lleva otras reglas. O bien, decía autoridades consulares si el matrimonio español se va a celebrar en el extranjero, es decir, ante la autoridad consular. Bien, esta es la primera posibilidad, antes de celebrar el matrimonio español. La segunda es cuando el matrimonio se ha celebrado ante una autoridad extranjera, con arreglo a un ordenamiento extranjero, y lo que se pretende es que tenga acceso al registro civil español. Y ahí vuelve a ser de nuevo la autoridad registral. Y toda esta determinación de la existencia o no de consentimiento, es decir, determinar si el matrimonio nos parece de complacencia o no, se va a realizar en el expediente previo a la celebración del matrimonio o en el expediente previo a la inscripción de ese matrimonio. Bien, y se hace en el marco, y esto lo veremos más adelante cuando ya me metan la prueba, de una entrevista reservada, dice el reglamento del registro civil, y por separado de los dos cónyuges. Ahí es donde se les va a preguntar una serie de cuestiones para detectar la ausencia o no de consentimiento. Claro, si nos damos cuenta, con lo que he dicho, no tienen control registral, no hay posibilidad de controlar el caso de los matrimonios que se han celebrado en el extranjero entre extranjeros que en ningún momento adquieren la nacionalidad española, porque esos matrimonios no tienen acceso al registro civil español. Tienen acceso al registro civil español los que afectan a españoles, es decir, cuando se naturalizan como españoles se inscribe también el matrimonio, o bien los que se han celebrado en España, también entre extranjeros, pero no los matrimonios entre extranjeros celebrados con arreglo a un ordenamiento jurídico extranjero. Luego ahí tenemos una serie de matrimonios que se escapan a el control principal, el control fundamental que se viene realizando, que es el control en el ámbito registral. Por otra parte, hay otras autoridades que también pueden efectuar este control, y sobre todo en relación con este último grupo al que hacía referencia, que son las autoridades encargadas de la extranjería en España. La ley de extranjería, cuando regula, por ejemplo, la reagrupación familiar, entre los beneficiarios de la reagrupación familiar, por supuesto, establece en primer lugar al cónyuge. Y hace referencia expresamente, lo digo de memoria, creo que es el artículo 17 de la ley orgánica de extranjería, establece expresamente, decía, que ese matrimonio no puede ser un matrimonio en fraude de ley, con lo cual da pie a que si una autoridad encargada de la extranjería, fundamentalmente ahora las autoridades consulares, que son las que van a tramitar los visados que van a permitir
no solo la entrada, sino también la permanencia de los extranjeros en España. Digo que fundamentalmente las autoridades consulares pueden, bueno, pues estar atentas a la posibilidad de que esos matrimonios sean de complacencia. Claro, con lo cual también entraña cierto peligro que una autoridad consular diga, no, yo creo que el matrimonio que usted ha celebrado es un matrimonio de complacencia. Bien, quizás también hay cierto déficit hablando del ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho a contraer matrimonio, que en nuestra Constitución se garantiza en el artículo 22. Finalmente, también las autoridades jurisdiccionales pueden, y son las más adecuadas además, para valorar si hay un matrimonio de conveniencia en el marco de una acción de nulidad o sea más extraña, una acción declarativa de la validez del matrimonio. En este sentido, para ejercitar una acción de nulidad estarían legitimados tanto los propios cónyuges como el Ministerio Fiscal, y por ello existe una... Si obviamente hacen un matrimonio de complacencia, no pueden invocar la nulidad si ellos lo provocan. Pero, bueno, no, claro, normalmente sí, no, normalmente lo que hay es el daño de uno. Es decir, si yo me caso con una cubana para que ella entre aquí y le cobro 3.000 euros y luego pido la nulidad, yo no estoy legitimado para eso porque la he provocado yo. Doctrina de los actos propios, sí. No, pero sí hay bastantes casos en los que uno de los dos cónyuges, normalmente el español, va de buena fe a lo mejor. Va de buena fe y engañado. Con un español. Sí, parece que... Para adquirir la nacionalidad, se sienten un poco engañados por la forma en que se les ha planteado. Buena fe por ambas partes. Es decir, la parte cubana pone un amor, quizá no para toda la vida, pero... Bueno, desde luego yo sé de uno... Lo pone más corto, pero más intenso. Yo sé de uno sí. Pero aquel tenía como profesión casarse, ¿eh? Bueno, ya. Había hecho varios matrimonios para adquirir la nacionalidad y adquirir la nacionalidad. Yo sé de uno que trabaja la cubana y cuando consiguió la ciudad se fue, ¿no? Y entonces vino para hacer el divorcio, tal y cual. Y dice, coño, pero ¿cómo dices? Oye, yo vi que lo pasé. Claro, dice que de alguna manera, como dices tú, ella cumplió su parte del matrimonio de alguna manera, ¿no? O sea que igual tampoco se complacencia eso, ¿no? Claro, la cuestión está ahí, en lo que decía anteriormente. El momento en el que esa señora consintió ante el encargado del registro a guardarse fidelidad a los y lo guardas durante un tiempo y lo hace. No, claro, el guardarse fidelidad es mientras dura el matrimonio. A socorrerse mutuamente, a tener igualdad de cargas, a ser iguales en derechos y deberes, no hay ningún problema. Y a la convivencia, que es importante. Claro, si ella dice, bueno, yo voy a tener un matrimonio express y mientras tanto pues voy a ejercer todo lo que el matrimonio... Desde luego, ahora en el ordenamiento jurídico español no se dice de ningún modo que el matrimonio sea para toda la vida, el matrimonio civil, de forma que sí, en ese sentido no habría problema. No, bueno, ella estaba en un bar de carretera luego, ¿eh? O sea, que eso ya... como otra cualquiera. Bueno, decía... Impidió la nulidad del matrimonio. Para la nulidad precisamente decía que, claro, están legitimados el cónyuge, el Ministerio Fiscal, y existe una circular de la Fiscalía General del Estado, la 1/2002, de 19 de febrero, en la que, bueno, pues se interesa de los señores fiscales que extremen su celo, que cuando por cualquier medio se tenga conocimiento de la celebración o existencia de uno de estos matrimonios simulados, los señores fiscales deben ejercitar la acción de nulidad. Lo que fundamentalmente se indica a los fiscales, que extremen el celo para evitar, porque bueno, es una circular en materia de extranjería, claro, la vinculación que existe en el matrimonio de complacencia de la extranjería. Bueno, la segunda cuestión a la que quería hacer referencia como cuestión previa es que, claro, si nos damos cuenta, todos estos matrimonios tienen un claro elemento extranjero. Son matrimonios que siempre se van a celebrar entre un español o comunitario y un extranjero o un extranjero residente y otro extranjero. De forma que nos mete de lleno las normas de derecho internacional privado, en cómo el derecho internacional privado trata de dar la mejor respuesta a estos matrimonios.
Lo que contamos en nuestro ordenamiento son con 3 artículos en el Código Civil, artículo 9.1, 49.50, disposiciones registrales y doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Y con esto, con esta mezcla, pues la verdad es que tenemos también una brecha importante en la doctrina en torno a la interpretación de estos artículos, la lectura que la Dirección General realiza de estos artículos. Podríamos decir que hay una doctrina tradicional, probablemente es la que hayáis estudiado todos, que parte de un enfoque conflictual, es decir, los problemas que plantea todo tipo de matrimonio internacional son problemas de ley aplicable, de derecho aplicable. Tenemos que determinar cuál es el derecho aplicable a estos matrimonios, tanto si se han celebrado en España como si se han celebrado en el extranjero, ante autoridad española, ante autoridad extranjera. Bien, y por otra parte, dentro de esta doctrina tradicional, se diferenciaría en relación con la validez de un matrimonio, y esto es tradicional y además también tradicional en la doctrina civilista, no solo en la internacional y privatista. Se distinguiría entre capacidad, consentimiento y forma. Esos son los 3 requisitos que habría de cumplir el matrimonio para ser válido. Tendría que atender a los requisitos de capacidad, a los requisitos de consentimiento y a los requisitos. Bien. Hay otra posibilidad, ahora voy a decir a cuál se adscribe la Dirección General y a cuál yo. Hay otra posibilidad que es la que sostienen pues, autores como el doctor Espinar, Arenas García, Ana Quiñones, Sisto Sánchez Lorenzo y yo en mi tesis doctoral, que parte de enfocar en primer lugar en los matrimonios extranjeros desde el punto de vista del reconocimiento y los matrimonios españoles desde el punto de vista de la competencia de autoridades. Es decir, el problema que plantea el matrimonio español, cuando le vamos a decir a una persona cómo puede contraer un matrimonio en España con un extranjero, lo que le tenemos que decir es si es competente la autoridad española o no. ¿Y qué autoridades españolas competentes hay? Pues puedes contraer matrimonio ante un alcalde, si es que puede. Necesitan el domicilio alguno de los dos. Podéis contraer matrimonio en un consulado, podéis contraer matrimonio en la forma islámica, en la forma evangélica, en la forma judía, en fin, es un problema de competencia. Y posteriormente, por supuesto, también de la autoridad, cuando va a autorizar el matrimonio, qué derechos va a aplicar. Bien, es una perspectiva de competencia y derecho aplicable posteriormente. Pero en lo que respecta a los derechos, a los matrimonios extranjeros, no se plantea ningún problema de qué ley les aplico. La autoridad extranjera ya les ha aplicado una ley. El problema que se plantea es si este matrimonio tiene eficacia en nuestro sistema. Es decir, es un problema de reconocimiento. Yo reconozco ese matrimonio o no, y no le voy a aplicar ninguna ley. No es la perspectiva, por lo tanto, es distinta. Por otra parte, esa triple diferenciación entre o esa división entre capacidad, consentimiento y forma, quizás tenga que ser revisada. Esto es algo más reciente, que ha partido también del profesor Rafael Hernández García, también es asturiano, aunque ahora Insisto también. de cátedra también, sí. Hay mucho asturiano, sí. Y privatista, ¿no? En el derecho internacional. ¿La escuela González Campos, quizás? González Campos estuvo aquí. De Rozas. Ahora sí, la escuela González Campos. Sí, claro. Bien, bueno, esta propuesta del profesor Rafael Arenas, a la que yo me suscribo y además me parece que es bastante interesante, parte de que todo negocio jurídico se sujeta a condiciones de capacidad, forma y contenido. ¿Por qué prescindimos del contenido en el matrimonio? Teniendo en cuenta lo que yo he dicho anteriormente. Es decir, el matrimonio ya no es una institución natural en la que todos estemos de acuerdo en lo que significa. Y los matrimonios entre personas del mismo sexo lo ponen absolutamente de relieve. Hay una diferente concepción para unas personas y para otras de lo que el matrimonio, el contenido del matrimonio comporta, y a partir de ahí creamos la institución. No hay un matrimonio universal. El matrimonio, no, la institución natural ya no existe. Tenemos que dar un paso para decir esto es un negocio jurídico que en cada ordenamiento jurídico tiene un contenido distinto. Y tendríamos que empezar a pensar en esa clave, en clave de que hay una capacidad para contraer matrimonio. Por supuesto tiene que haber un consentimiento como en cualquier negocio jurídico, porque sin el consentimiento pues falta ese elemento fundamental del negocio,
hay un contenido y, por supuesto, unos requisitos de forma que la ley prevé. Bien, a partir de ahí, vamos a entrar en cómo tratar... Perdón, un momentito, es una reflexión nada más. Cuando yo empecé a estudiar, el matrimonio era un sacramento, después una institución, después un contrato, y ahora no es mi contrato, porque lo puede resolver la parte sin consentimiento de otro y sin ningún problema. Es un Pero tú negocio fíjate- político. No, hombre, no, pero porque yo empecé a estudiar en el 69, el matrimonio canónico pues era el normal y el habitual. Entonces son los sacramentos desde el punto de vista canónico. Una institución... Es el civil. ¿Eh? El matrimonio Vale. canónico es una forma religiosa de ¿Eh? Pero es que ahora no es mi contrato. Porque claro, a ver, coño, eso es un acuerdo de voluntad entre dos partes que una, por unilateralmente la puede revocar, rescindir, sin causa. Sin causa, porque un contrato normal, para resolverlo, tienes que invocar una causa, o un incumplimiento. No, aquí basta, sin causa y sin nada. Lo que pasa es que hay una causa implícita. Yo creo que en el momento... en Bueno, el la que- gestión maritalis, la falta de la gestión maritalis, la causa. Claro, o ya la No sé, imposibilidad de mantener ese contenido. Es decir, en el momento que hay una de las personas que ya no quiere vivir juntos, bueno, pues Vale, causa en pero- sentido de lo jurídico. Pero estamos hablando de la historia del concepto del matrimonio, ¿no? Como a lo que llegamos ahora, ¿no? Los romanos fundaban el matrimonio, la fe marital y la convivencia. Efectivamente, la convivencia, y punto. Y punto. Rafael Arenas dice que tendríamos que volver a... Bueno, entro en el tratamiento del matrimonio, que no sé cómo decir. Vale, complacencia tienes para una hora todavía. según la dirección general y a añadir también mis críticas. Bien. La dirección general parte de un concepto análogo al expuesto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice la dirección general en el apartado tercero de su resolución. Habla del matrimonio como un negocio jurídico y el consentimiento como elemento esencial del mismo, y fundamentalmente va desarrollando la idea que yo quise transmitir anteriormente. Dice que por la estricta tipificación legal del contenido de la relación jurídica, el artículo 45 exige no un consentimiento cualquiera, sino un consentimiento matrimonial. Esto es un consentimiento dirigido a crear una comunidad de vida entre los esposos con la finalidad de asumir los fines propios y específicos de la unión en el matrimonio. Y dice que aunque el Código Civil Español no detalla cuál es la finalidad del matrimonio, contiene una determinación legal de los derechos y deberes de los esposos. De modo que es claro que cuando los cónyuges contraen matrimonio deben querer asumir tales derechos y deberes. Eso que decíamos, hay una concreción de ese contenido del matrimonio, no es algo pues que vayamos nosotros a limitarlo, ni matrimonio es ni matrimonio no es, otra cosa es luego lo que hagamos con el matrimonio de cada uno, pero el Código Civil le da un contenido. Bien, parte por lo tanto de ese concepto en el que la causa matrimonial es fundamental, con independencia, como decíamos antes, de los motivos que puedan llevar a una pareja a contraer matrimonio. Y, por otra parte, diferencia la dirección general entre los problemas que plantea la celebración y los propios de la eficacia extraterritorial, es decir, anuncia que son problemas distintos. Pero luego, respecto de la primera cuestión, si uno parte del concepto de matrimonio expuesto y de la importancia del consentimiento y de su vinculación con el fondo, no se entiende por qué va a decir que el consentimiento es una cuestión como la capacidad vinculada a la persona. No la considera, cuando entra en el tratamiento del derecho internacional privado, como una cuestión de contenido del matrimonio. Se divorcia del concepto que previamente ha mantenido en derecho civil. Y claro, si hay una cosa fundamental es que nuestras normas de derecho internacional privado pues están absolutamente empapadas de los principios y de las normativas civil, procesal, mercantil, es decir, no puede haber ese divorcio. Por otra parte, a pesar de esta diferenciación que anuncia, dice, bueno, una cosa es la celebración del matrimonio y otra la eficacia extraterritorial de los matrimonios, luego no hace ninguna diferenciación. Va todo por las mismas normas y con la perspectiva que antes decía conflictual. Todo es un problema de ley aplicable.
Además, en algún momento lo dice expresamente, habla de... dice, la primera cuestión a resolver es determinar qué ley estatal es la encargada de fijar cuáles son los requisitos de validez del matrimonio, ¿verdad? Estoy de acuerdo, es un problema de conflicto de leyes que se plantea, añade, bien a la hora de autorizar el matrimonio o bien al hilo de un problema de validez extraterritorial de decisiones extranjeras, ¿no? Si hacemos el enfoque de la validez extraterritorial de decisión, eso es un enfoque de reconocimiento, no un enfoque de ley aplicable. Pero bueno, hay comete errores. Y por otra parte, el hecho de no diferenciar precisamente, de forma precisa, todos los supuestos del matrimonio, es decir, una cosa es contraer un matrimonio ante una autoridad española y otra muy distinta es contraerlo ante una autoridad extranjera, le lleva a cometer ciertos errores. En el apartado 7º, por ejemplo, dice que solo es necesario instruir el expediente matrimonial previo cuando el matrimonio se va a celebrar en España, lo cual es falso. Es falso porque es necesario instruir el expediente matrimonial previo, por ejemplo, cuando el matrimonio se va a celebrar ante una autoridad consular extranjera. Dice en España, eso sí es verdad, pero bueno, no hace ningún momento referencia a los matrimonios consulares. Extranjero, digamos que es territorio extranjero. El consulado extranjero. Sí, pero no hay intención de extraterritorialidad. Un consulado de Francia es extranjero, que no es España. El consulado español. No, es verdad que en España podríamos decir que vale. El expediente previo se va a tramitar cuando se vaya a celebrar, en todo caso, el matrimonio español. Pero añado, bueno, vale, pero también hay un expediente previo que se celebra cuando el matrimonio se va a celebrar en el extranjero ante autoridad española y, que aquí ya sí que es error del todo, y también en determinados supuestos en los que el matrimonio se va a celebrar en el extranjero. Por ejemplo, hay ordenamientos jurídicos, como el alemán, que exigen a los extranjeros que presenten un certificado de capacidad matrimonial. Entonces, si yo voy a contraer matrimonio con un alemán, pues allí me van a decir, en Alemania, me van a pedir... El y Estado, por ejemplo, eso de aquí. Sí, pero claro, va más allá, porque lo que te dicen no es que acredites que tienes 18 años y estás soltera, no, que puedes contraer matrimonio con ese señor, según tu ley nacional. Que no sea hermano o primo. Efectivamente, y que conforme a tus leyes, tú también puedas contraer matrimonio. De manera que lo que se hace en la práctica es tramitar el expediente prematrimonial en España, pero a su conclusión, en lugar de decir, bueno, y ahora ya podéis contraer matrimonio ante el propio juez, ante el alcalde, ante quien queráis, lo que haces es pedir esa certificación de capacidad matrimonial como algo distinto a la de soltería y a la de mayoría de edad o a lo que sea. Luego se realiza el expediente y se emite el certificado, también cuando uno va a celebrar el matrimonio ante autoridad extranjera, y se lo pide, vale, y se lo reclama. Bueno, yo no voy a cometer los errores, voy a tratar de no cometer los errores que a mi juicio, por supuesto, comete la Dirección General, y por lo tanto voy a diferenciar perfectamente el tratamiento del matrimonio español, el matrimonio que va a celebrarse con arreglo al ordenamiento español, bien sea ante una autoridad civil, religiosa de las admitidas en España o ante un cónsul, del matrimonio que se celebra ante una autoridad extranjera, que nos plantea el problema de si lo reconocemos o no, y de la nulidad del matrimonio, que sería una tercera cuestión. Bien, comienzo por la celebración. A mí, en lo que a la celebración del matrimonio español respecta, me parece aceptable el planteamiento de la Dirección General en los comienzos, en la primera línea las primeras líneas del párrafo o del apartado 6º. Decía antes que efectivamente la cuestión a resolver es determinar qué ley estatal es la que ha de fijar dichos requisitos. Sí, vale. Ya hemos decidido que hay una autoridad competente en España, porque si dos extranjeros que no tienen domicilio en España, ninguno de los dos, quieren contraer matrimonio en España, no va a haber una autoridad competente. Hay una necesidad de que al menos una de las partes esté domiciliada en España, vale. La autoridad española es competente. Claro, a continuación, la cuestión que se plantea es qué ley tiene que aplicar la autoridad extranjera, teniendo en cuenta que nos encontramos en una circunstancia internacional. Conforme a esa primera doctrina a la que antes hacía referencia, la más tradicional,
El consentimiento, que es lo que nos interesa, claro, que le vamos a aplicar al consentimiento. El consentimiento como la capacidad, las dos serían cuestiones de lo que llaman fondo del matrimonio. El consentimiento como la capacidad son cuestiones vinculadas a la persona y por lo tanto al estatuto personal que rige y regula el artículo 9.1 del Código Civil y por lo tanto se les ha de aplicar la ley de la nacionalidad. Eso es lo que dice la Dirección General. Y claro, con eso no puedo en absoluto estar de acuerdo. Dice, debe procederse a una aplicación distributiva de las leyes nacionales de los cónyuges. El consentimiento matrimonial de cada cónyuge se regirá por la ley nacional de cada uno de ellos en el momento de la celebración del matrimonio. O sea, el consentimiento de cada uno por la ley de cada uno. Bien. Y digo que no puedo estar en absoluto de acuerdo porque, claro, en primer lugar, ha olvidado ya de entrada, y sobre esto voy a volver luego, esta vinculación que decíamos que había del consentimiento con el contenido del matrimonio. Pero bueno, sobre eso vuelvo luego. La cuestión es que, ¿en qué consiste para la Dirección General aplicar la ley personal de cada uno al consentimiento? Es que no se acaba de entender. Es decir, ¿qué quiere decir la Dirección General? Vamos a ver. En el momento de celebración del matrimonio, aplicarle a cada uno al consentimiento su propia ley. ¿Quiere decir la Dirección General que el encargado del registro tiene que decir, bueno, uno es español, su consentimiento va por el 66 y siguientes, y el otro tengo que ver, por ejemplo, es una marroquí, y entonces tengo que ver qué significa el matrimonio para que... Sí, tiene que probar la de marroquía y todo eso. Claro, pero por supuesto que no se refiere a eso la Dirección General. Entre otras cosas porque aquí se va a dar lectura a lo que dice el Código Civil porque se va a celebrar un matrimonio español. Lo que antes decía, no, los matrimonios son matrimonios español, francés, por más que queramos, luego ya reconoceremos. Pero si se va a celebrar un matrimonio español, la lectura que va a dar es a estos artículos y punto. Y por otra parte, imaginémonos qué pasaría si dijéramos, bueno, usted asume que son iguales en derechos y deberes. Usted, conforme al derecho marroquí, bueno, está sujeta a la potestad del varón, no tiene ningún sentido. Tiene que haber una simetría absoluta en los derechos y deberes de los cónyuges y por lo tanto los dos tienen que consentir a lo mismo. El matrimonio es uno, el español, si quieren contraerlo conforme al ordenamiento español. Evidentemente no es lo que quiere decir la Dirección General. La Dirección General, más bien, dice que lo que hay que hacer es aplicar esas leyes para ver si las leyes extranjeras tienen como consecuencia de la simulación la nulidad o no. Claro, y es que en este punto es donde ha confundido totalmente celebración del matrimonio español y nulidad del matrimonio. De hecho está claro en la siguiente frase, nada más decir eso de que hay que aplicar la ley de cada uno, dice, la ley personal de cada contrayente determina si el consentimiento es aparente o real. Los vicios del consentimiento, violencia, error, los efectos del consentimiento viciado, el plazo para el ejercicio de las acciones, ¿se está refiriendo a la nulidad? Claro, sí. Para la nulidad, sí. Podemos decir, bueno, ¿qué ley aplicamos cuando ahora viene una persona y nos dice que es que su matrimonio estaba viciado? Bueno, tendremos que determinar cuál es el plazo de ejercicio de las acciones, cuáles son los vicios que hay en la ley. Pero eso, en el momento de la celebración, no se plantea. En el momento de la celebración, lo único que queremos es saber si las personas que dicen asumir un contenido, porque lo van a decir, van a ir al encargado del registro a decir, sí, yo estoy de acuerdo en estos derechos y deberes, ¿están simulando o no están simulando? La aplicación de leyes extranjeras pues carece de todo sentido. Lo que hace la Dirección General es decir que, bueno, que si se admite la simulación en el derecho extranjero aplicable al consentimiento del extranjero, que no lo tengamos en cuenta y que apliquemos la ley española. Dice, bueno, vamos a ver, si se casan un español y un extranjero, vamos a aplicar siempre la ley española. Economía procedimental, dice. Bueno. Y si se casan dos extranjeros, pues no vamos a tener en cuenta si el derecho extranjero sanciona o no con la nulidad la simulación. Y yo vuelvo a lo mismo, es que no se plantea ese problema en el momento de la celebración del matrimonio. Lo que la Dirección General dice, en definitiva, es hay que controlar siempre. Porque en caso de que los dos derechos extranjeros
de los respectivos cónyuges. Les diese igual la simulación y no los sancionasen con inmunidad, aquí entra el orden público. Y por lo tanto lo vamos a controlar. Y es todo igual. Claro, de manera que, pero... Porque no lo sean los respectivos... Claro, de manera que lo que nos está diciendo la Dirección General en definitiva es contrólese siempre. Ya, Y siempre se aplica la ley española. Claro, pero efectivamente, acaba la aplicación de la ley española, ¿para qué vas primero entrando en leyes extranjeras que es que además no se pueden aplicar en este momento? Es absurdo. La idea que otros proponemos es que se considere que como parte del contenido la ley española tiene que ser necesariamente aceptada, y tiene que ser aceptada en las condiciones que establece la ley española, es decir, sin simulación. Ese contenido es mínimo y lo que el matrimonio comporta pues tiene que ser aceptado, y de no aceptarse pues hará de ello el matrimonio nulo. Por cierto que... Porque eso de la marroquí, que estaría sometida al esposo según la ley marroquí, porque sería nulo desde el punto de vista de la ley española. Podría serlo, porque no habría igualdad de derechos. Sí, lo que pasa es que, bueno, considerar nulo el matrimonio marroquí para nosotros, bueno, luego entro en la cuestión de la nulidad. Bien, solo quería decir que con este salto que da la Dirección General al olvidarse de que antes ha dicho que el consentimiento es una cuestión de contenido, es una cuestión calificatoria. Entiendo que esto es un poco dogmático y quizás un poco denso, pero es que creo que es importante poner en sus justos términos la cuestión. Decía que la Dirección General, al olvidarse de que existe un contenido en el matrimonio, además se olvida de su propia doctrina, porque con los matrimonios entre personas del mismo sexo, precisamente lo que ha dicho la Dirección General, entre otras muchas cosas, es decir, su resolución circular en la materia también deja mucho que desear, pero bueno, una de las cosas que dice es que, ojo, la diferencia de sexo no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de contenido. Y claro, algunos aplaudimos y dijimos, bien, la Dirección General se ha dado cuenta, como ya había sido puesto de relieve por la doctrina, Rafael Arenas, que existe un contenido del matrimonio. Efectivamente es una cuestión de contenido. Aquí aceptamos o no lo aceptamos. Y punto. No es una cuestión de si un francés tiene capacidad o no para contraer aquí matrimonio con un español, masculino también, sino de que aquí se admite y allí no. Es un matrimonio español, que por supuesto tendrá problemas de reconocimiento en algunos países, claro. Pero bueno, en Francia lo pasan a las uniones de hecho, lo cual es lo menos problemático. Da más problemas, claro, otros sistemas. Por ejemplo. Bien, esto era en cuanto a la celebración del matrimonio en España, que claro, a mi juicio, pues lo que hay que hacer es aplicar la ley española sin más. Que me llaman, por cierto, antes me decía Ramón que el artículo que yo he escrito en la ley, bueno, pues ha sido criticadísimo por dos compañeros, a los que aprecio y estimo mucho, Alfonso Calvo y Javier Carrascosa, y una de las cosas que dicen es que soy una legeforista porque quiero que se aplique en todo caso la ley española. Yo de verdad he leído sus críticas, las sigo en mis 13, es decir, me parece que siguen sin explicarme cómo se aplica la ley extranjera en el momento de prestación del consentimiento. No hay manera, salvo que se lea a cada uno, mire, usted admite esto. No lo va a hacer igual, por eso no viene en el libro. No lo va a hacer y además esperemos que no lo haga nunca. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con los matrimonios celebrados en el extranjero? Estos nos van a llevar menos, porque bueno, lo que la Dirección General hace, como antes decía, los trata exactamente igual que a los españoles. Igual, problema de ley aplicable. Entonces, dice, en cuanto haya uno de los cónyuges sea español, vamos a aplicar la ley española por economía procedimental. Entonces, si se ha celebrado el matrimonio en el extranjero, tenemos que comprobar si es simulado, y si es simulado con independencia de lo que diga el derecho de la otra parte, del extranjero, sobre la simulación matrimonial, nosotros lo vamos a considerar nulo, es decir, no lo vamos a inscribir, que es el problema que se nos plantea en el ámbito registral. Y si hay dos extranjeros, y ojo, aquí cambia la Dirección General su doctrina, porque venía sosteniendo que si eran dos extranjeros, como no se aplicaba la ley española, no había control de consentimiento conforme a la ley española, y estaban entrando todos, sin control. No había que realizar el trámite de audiencia previa para detectar la simulación, porque decía, bueno, es que hay una presunción de validez del matrimonio con arreglo a esos derechos, a los derechos de las partes. Dos dominicanos contraían matrimonio en la República Dominicana. Uno de ellos adquiría más tarde la nacionalidad española y cuando iban a inscribirlo decían ya, cuando contrajeron matrimonio,
eran los dos dominicanos y se han casado en la República Dominicana con arreglo al derecho dominicano. Así que no hay que controlar nada, es válido, punto. Claro, eso a la Dirección General empezó a chirriarle un poco y ahora cambia. Y dice, no, incluso en ese caso nos daría igual que conforme al derecho extranjero la simulación no fuese objeto de nulidad. Eso es contrario a nuestro orden público y entonces introducimos el control sobre el consentimiento. Claro, para mí planteo la misma objeción, o sea, ¿qué pasa? Aquí estamos diciendo, bueno, en principio aplicamos la ley española. Si no, tenemos que aplicar leyes extranjeras. Pero si las leyes extranjeras nos dan un resultado que no queremos, aplicamos la española. Es decir, tú lo que estás buscando es un resultado, efectivamente. Estás buscando un resultado que es aplicar la ley española. ¿Por qué? Porque si enfocamos bien la cuestión, es decir, ¿vamos a reconocer un matrimonio extranjero que pueda ser de complacencia? La respuesta es bien simple. ¿Es una condición de reconocimiento que el matrimonio no sea de complacencia? Sí. Para nosotros sí. Para nosotros, si no hay consentimiento, no hay matrimonio. Lo dice clarísimamente el artículo 75 y el artículo 46, ¿no?, del Código Civil. De manera que hay insistencia en el Código Civil al respecto. De manera que nosotros podemos afirmar que como condición para la eficacia de esos matrimonios en España tienen que ser matrimonios no simulados. Y ese sería el enfoque desde el reconocimiento. Y además, bueno, yo creo que es bastante más sencillo, pero en fin. Claro, la nulidad ya es otra cuestión. En la nulidad ya entramos en la actuación de los órganos jurisdiccionales, no la actuación registral, y ya tenemos una norma de conflicto específica, una norma que nos dice cuál es la ley aplicable a la nulidad del matrimonio. El nuevo 107 del Código Civil, en el apartado primero, nos dice que la nulidad y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a la celebración. Y claro, aquí volvemos a tener montada la dialéctica, pues los defensores de una teoría y los defensores de otra. Otros dicen, claro, pues a la capacidad y al consentimiento la ley nacional y a la forma los artículos 49 y 50. Bien, yo entiendo que si el matrimonio, si la ley aplicable es la ley aplicable a su celebración, si el matrimonio se ha celebrado conforme a la ley española, la ley que tiene que regir la nulidad del matrimonio es la ley española, la lex authoritatis, en este punto, en el punto del contenido del matrimonio. Y si el matrimonio se ha celebrado conforme a un ordenamiento extranjero, ante una autoridad extranjera, tendremos que acudir a ese ordenamiento para ver qué es a lo que tenían que consentir las partes. En ese aspecto, claro, si una mujer marroquí dice en España que ella quiere anular su matrimonio porque ha consentido, por cierto, hay una reforma que no me he leído del Código Civil de la Mudawana, del Código Civil marroquí muy reciente, que a lo mejor lo ha cambiado, y es que muy reciente, pero bueno, no soy internacional, claro. Sí, estamos en todo. No, y digo que a lo mejor ahora ha cambiado, porque es verdad que tienen una mayor apertura en Marruecos hacia la igualdad de la mujer y hacia el cambio del estatuto de la mujer. Pero bueno, si siquiera como antes, a lo que iba es a que una mujer marroquí no puede decir en España que su matrimonio es nulo porque ella ha consentido a someterse al varón. Vamos a ver, ese es el contenido del matrimonio en Marruecos. Claro. Lo que se puede decir es, yo no quiero esos efectos. Es decir, a mí en España no se me pueden imponer esos efectos. Y ahí sí lo tiene que amparar el legislador español. Efectivamente, usted habrá consentido esto, pero que en España no está sujeta a la autoridad de su marido. Aquí, efectivamente, aquí eso es contrario al orden público, por lo tanto, vamos a aplicarle de lleno el artículo 14 de la Constitución y el artículo 32, que también habla del derecho a contraer el matrimonio en plena igualdad jurídica. Bien, la cuestión que a nosotros nos importa es si ese matrimonio, en lugar de ser ese caso, bueno, yo es que he asumido algo que... Bien, la cuestión que nos importa es qué pasa si es simulado en el extranjero. Pues el caso de la dominicana, que se ha casado en la República Dominicana con el español y luego cuando vienen aquí el español se da cuenta pues, de que le ha engañado. Ese caso al que hacíamos antes referencia, bueno, es que a mí me dijo que me quería y resulta que venimos aquí y ni vive en casa, ni me habla, ni lo único que quiere es que pase el año para adquirir la nacionalidad. ¿Cuál sería la ley aplicable? Si ha contraído el matrimonio en la República Dominicana, bueno, pues en principio el de la República Dominicana, y aquí es donde podemos también decir que no obstante resultaría contrario al orden público español
seguir considerando válido cuando no hay consentimiento matrimonial. Es decir, ahí sí se impone nuestra solución frente a la solución del derecho extranjero. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Bueno, pues somos parte, España, de una convención, la de Nueva York de 10 de diciembre del 62, relativa al consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraerlo y el registro, en el que se dice: no se podrá contraer legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos cónyuges. Y consentimiento, claro, no cualquiera, consentimiento matrimonial, que es lo importante, consentimiento referido al contenido. Esta señora me dijo que, o este señor me dijo que quería casarse conmigo y que quería vivir conmigo, y en cuanto hemos llegado a España, se acabó. ¿Vale? Bueno, pues con esto he dicho lo fundamental sobre el tratamiento de la Dirección General y sobre mis críticas, pero hay un poco más. Porque antes anunciaba ya al principio que, claro, el problema fundamental que nos plantea el matrimonio de complacencia es la prueba, como casi todo en derecho. Sobre todo uno lo nota cuando preguntan las personas no juristas: bueno, ¿y esto qué? Problema de pruebas. Como siempre es un problema, o como casi siempre es un problema de prueba. ¿Cómo probamos la simulación? Antes decía que el instrumento del que se han dotado las autoridades judiciales españolas es la audiencia separada y por separado y reservada que se hace de cada uno de los contrayentes cuando se va a autorizar el matrimonio o cuando se va a inscribir el matrimonio. Claro, en esta entrevista hay una cosa fundamental, y es que ha sido muy criticada por parte de alguna doctrina, diciendo que, de parte de la doctrina, diciendo que, bueno, que puede resultar atentatoria contra la intimidad. No, vamos a ver, las cosas como son. Yo soy muy crítica con la doctrina de la Dirección General, pero las preguntas que la Dirección General formula, lo que los encargados de los registros, formulan a los cónyuges, son preguntas que la mayor parte de las personas estamos en condiciones de responder de amigos. ¿Hay un formulario previo para eso? Esa es la que voy. Cada encargado de registro tiene que hacer lo que le parece. Pero claro, si hay una orientación. Sí, hay una orientación en esta que yo critico. En esta instrucción hay una orientación. Digo que hay una serie de preguntas. En los recursos que ha resuelto la Dirección General se ve qué tipo de preguntas han formulado para que la Dirección General pueda resolver acerca de la posible arbitrariedad o no, teniendo en cuenta siempre que podemos estar coartando el derecho a contraer matrimonio, claro. El tipo de preguntas, decía, son del orden del número de hermanos que tiene, a qué se dedica, algo tan íntimo, bueno, como fuma o no, si se pregunta. Pero vamos, lo del matrimonio de complacencia de la película americana, nada. Ni cremas, ni qué lugar ocupa en la cama, ni nada por el estilo. Son preguntas, ya digo, que normalmente yo me lo he planteado. Digo, bueno, es que yo esto lo puedo contestar de muchos amigos y de muchas amigas. De decir, bueno, pues sé cuántos hermanos tiene, a qué se dedica, dónde vive, su número de teléfono. Y claro, es que en esas entrevistas, pues no saben que tienen hijos, o que han estado casados antes, a veces ni dónde viven en España, ni siquiera saben decir que viven en Barcelona o en Madrid, o creo que no sé dónde voy a vivir, no. Claro, es que hay cuestiones que son muy evidentes. Bueno, en todo caso, la cuestión es que ese interrogatorio, claro, tendría que ir dirigido en primer lugar al grano. Vamos a ver, usted es consciente de lo que el matrimonio supone y usted lo va a asumir. Eso es lo primero que no se pregunta, curiosamente. Eso sí es algo que se hace en el expediente prematrimonial eclesiástico. Se les explica qué significa el matrimonio a los que van a contraer matrimonio y se les dice, bueno, vosotros vais a consentir a esto. Curiosamente nadie lo critica, que el párroco les diga y hable con... No, eso nadie lo critica, lo critican en los encargados de los registros. Bien, se les debería advertir y decir, ustedes van a consentir en esto. No se hace. Y claro, la cuestión es que lo que queremos detectar es si están simulando, si carecen de otro motivo que no sea el que dijimos antes. O sea, solo tienen los motivos. Van a excluir el matrimonio. La única manera de saber a ciencia ciertísima que están excluyendo es la confesión, y a veces se produce también, bueno, no, es que yo me quiero casar con ella porque la pobre está realmente es la prima de mi novia, tal. Bien, a veces hay confesión, pero es lo menos habitual y cada vez menos habitual porque, claro,
hay más mafias, hay más tráfico con este tipo de cuestiones y ya los preparan para... Entonces, siguiente crítica que se formula a la doctrina de la Dirección General y a los encargados de los registros. ¿Y cómo podéis estar seguros? Bueno, pues seguros no podemos estar, eso está clarísimo. Vamos a hacer lo que se hace en cualquier ámbito civil, que es funcionar con las presunciones judiciales. Lo permite, a eso hace referencia la propia... 1263 del Código Civil. Y el 366 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, efectivamente. Es el que nos dice cómo vamos a funcionar con las presunciones judiciales. Este artículo es de aplicación subsidiaria al ámbito registral, como toda la legislación civil. Para funcionar con las presunciones, la Dirección General de los Registros es algo nuevo, da orientaciones, porque antes, bueno, las orientaciones podían extraerse de los recursos que había, de las resoluciones de la Dirección General, en los recursos que se planteaban frente a la denegación de autorización del matrimonio o bien de inscripción del matrimonio. Ahora la Dirección General nos instruye en la forma en que se puede realizar la entrevista reservada y por separado. Y dice que hay dos datos fundamentales. El primero, que las partes no se conozcan. Que es un dato, bueno, en cierto modo objetivo, tiene parte de subjetividad, por supuesto, pero bueno, las relaciones previas entre dos personas pueden probarse de forma objetiva, con la relación epistolar, con llamadas, hay manera de objetivizar un poco el conocimiento previo de las partes. Ausencia de conocimiento, uno, y dos, falta de relaciones. Decía que también, bueno, pues tiene algo... Bueno, son más bien, antes decía la ausencia de conocimiento, eso es más subjetivo. Es la falta de relación lo que es un poco más objetivable. Claro, es cierto, yo creo que es evidente que si dos personas no se conocen, demuestran no conocerse y demuestran que no han tenido relaciones previas prácticamente, pues es bastante habitual que se organice un viaje a la República Dominicana, y cuando lleva a la persona una semana ya contrae matrimonio. Claro, es bastante denotativo de la ausencia de consentimiento, que es a lo que iba. Hombre, si no lo conoces y no has tenido relaciones previamente, ¿cómo puedes querer asumir el contenido? Ahí yo creo que la presunción está clara, pero también es cierto que, bueno, y si sí, claro, es el gran peligro y eso es indudable. Bueno, ¿y qué pasa si yo he tenido un flechazo? ¿Y qué pasa? Me da igual si no conozco a esta persona de nada, pero yo sí quiero casarme. Bueno, quiero casarme porque estoy muy colgado, estoy muy colgada, o porque me apetece, o por lo que sea. Quiero vivir con esta persona, la voy a guardar fidelidad, voy a cumplir con mis deberes. Bueno, pues claro, es un peligro. No cabe duda de que es un peligro. Y en ese sentido, bueno, pues la Dirección General lo que hace es decirle a los encargados de los registros que extremen las precauciones y que no obstaculicen indebidamente el derecho a contraer matrimonio si no tienen una conciencia absoluta o una convicción absoluta de que el matrimonio es de complacencia. El peligro sigue existiendo. Los ejemplos que da la Dirección General, y esto me hace mucha gracia porque me citaron por primera vez en mi vida en el país, siempre entresacan cosas. Yo en el artículo de la ley digo que efectivamente uno de los problemas que le veo a esta instrucción es que es demasiado detallada. A mi juicio esto lo que va a hacer es facilitar el fraude. Hombre, pues mire, si le dice a los encargados de los registros que pregunten acerca de todas estas cosas de entrada ya me las voy a aprender. Había que ir por escrito. Claro, luego es verdad que Alfonso Calvo y Javier Carrascosa me decían, por favor, el encargado de registro tiene que ser flexible, por supuesto ya, pero lo tienes por escrito. Claro, lo tienes por escrito, bueno, dice. Cada secretaría manual, hay que explicar, mira, esto hay que saberlo. Claro, y es que si se saben estos extremos, claro, luego, ¿cómo decimos, me da igual, yo creo que se lo han aprendido de memoria? Si se saben si los contrayentes conocen lo que hay aquí, bueno, pues yo creo que se está facilitando, pero en fin. Entonces, aparte de que es potencialmente restrictiva, inevitable, yo creo que facilita la comisión del fraude. Y en este sentido, pues la Dirección General habría hecho justo lo contrario a lo que quiere hacer. Y luego, la verdad es que no puedo por menos
que advertir alguna afirmación un poco extraña. Digo extraña porque, bueno, la leo. El hecho probado de que los contrayentes conviven juntos en el momento presente, o tienen un hijo común, es dato suficiente que acredita la existencia de relaciones personales. ¿Qué? Hace falta decirle esto a un encargado del registro, que si tienen hijos, yo creo que relaciones tienen. O... Oh, no, oye, aprovecha. Pero por lo menos familia quieren crear, entonces porque su matrimonio, claro. El hecho de que se haya entregado una cantidad monetaria para que se celebre el matrimonio, siempre que he dicho dato probado, no, pero dice, es un poderoso indicio de que no existen relaciones, y dice, quedan exceptuadas las cantidades entregadas en el concepto de dote. Pues llámalo como quieras. Eso de muchos de esos 3.000 euros es precio de mercado. Bueno, yo... Sí, 3.000 euros. Eso es normal, por aquí. Este individuo cobraba, ¿eh? Sí, coño, claro. Pues cuánto, ¿no? Se cobra. Yo tengo que decir que a mí me lo ofrecieron, ¿eh? Yo cuando era estudiante, sí, eran... ¿Qué haces este? No, eran israelíes y querían la nacionalidad comunitaria en la ciudadanía, en fin. Bien, bueno, pues yo ya voy a concluir con dos conclusiones, claro. Yo creo que la Dirección General con esta instrucción que tanto he criticado, por lo que tanto se me ha criticado, persigue dos finalidades fundamentales. Una es ordenar un poco el estado de la cuestión en materia de derecho internacional privado, y claro, en esto yo tengo que reconocer que parte de una teoría distinta a la mía, claro, que evidentemente yo considero que no es adecuada, y lo tengo que decir, pero bueno, son dos visiones del derecho internacional privado, de las posibilidades que el ordenamiento español actual nos deja en la celebración del matrimonio y en el reconocimiento del matrimonio, cómo se enfoca. Quería dar un tratamiento expreso y quería además, yo creo, que rectificar lo que antes decía, esta doctrina que tenía antes de decir, no, bueno, si en el momento en el que contrajeron un matrimonio y los dos eran extranjeros, no se puede controlar si hay o no consentimiento. Claro, eso era un auténtico coladero. Era, bueno, pues era antes de conseguir la nacionalidad, vamos a casarnos y luego ya voy contigo para España, yo también la consigo, nos divorciamos, vuelvo a traer a otro, en fin. Algo que había que atajar. Luego, por otra parte, yo creo que quería dotar a los encargados de los registros de criterios, de ciertas pautas para que ellos puedan resolver pues esta cuestión tan difícil, que es la de determinar si el matrimonio puede o no ser de complacencia. Pero claro, en conclusión, para mí ha tenido muy poco éxito porque creo que no proporciona un tratamiento coherente a las cuestiones de derecho internacional privado, no es coherente con su visión de lo material, del derecho civil, no es coherente con las instrucciones anteriores, la resolución circular sobre matrimonios entre personas del mismo sexo, y luego, bueno, deja ciertas cuestiones sin resolver, y yo sigo insistiendo. Nadie me puede explicar qué significa aplicar una ley extranjera en el momento de la celebración del matrimonio. No tiene ningún sentido. Bien, y por otra parte, creo que esto de dar los criterios pues facilita la memorización. Había que inventar las instrucciones confidenciales. Para que la versión no pueda Sí, no sé, alguna forma, ¿no? Sí, no, esto yo creo... Por un lado, porque de alguna manera hay que orientar al encargado del registro de qué es lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, pero por otro lado, hacerlo y publicarlo en la Constitución del Estado, provoca la elaboración de manuales de las mafias especiales para... Claro, efectivamente. Creo que el encargado del registro tiene que decir siempre que no. Porque si el amor es verdadero, ya lo intentarán otra vez. Eso si es verdad, porque te digan que no, me dirás que eres la otra persona. Yo no puedo mirar eso. En el caso del flechazo se puede presumir que las personas no tienen un consentimiento real. Un conocimiento. Porque estás bajo los efectos. Efectivamente. Y entonces, bueno, voy a hacer un comentario. Efectivamente, el matrimonio antes era un sacramento. A la puerta del matrimonio, el que aquí entre tiene todas las esperanzas. Era un contrato. Partido soltero pedecido, como vas a comprobar. Es soltero, por 3.000 euros igual. No gasta mucho, pero bueno. Indisolubilidad del matrimonio.
Claro, y entonces, bueno, esto tiene unos efectos tremendos, o bueno, tremendamente favorables o desfavorables, pero en todo caso, tremendo. Hoy en día, sin embargo, cuando uno viaja por ahí a la Caribe, a Cuba, por ejemplo, no vale lo mismo para cualquier otro país del Caribe, uno se siente titular de una nacionalidad que otorga una serie de, mi nacionalidad la puedo transferir vía matrimonio, rechazo, y con ello pues doy seguros sociales, una pensión, porque a lo mejor es algo mayor y la otra persona pues más joven, tiene más eso, bueno, dinero, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, desde momento, lo que se decía también al principio, que el matrimonio, pues hoy lo contraes, sí quiero ese contenido del artículo 65, hoy lo quiero, mañana a lo mejor ya no lo quiero. No solo con los extranjeros, cuántas bodas tenemos aquí en la catedral con una tonelada de flores y terminó la fiesta y terminó el matrimonio. Y ¿sabes qué? Que ayer éramos muy felices mientras corría el champán, pero hoy, no sé, ahora por la mañana ya lo veo de otra manera. Y por tanto, que se habla y se hacen muchas consideraciones sobre algo que en la práctica, pues... Bueno, hay un cambio fundamental, me parece que vamos a dejar de hablar de matrimonios de complacencia en el nuevo Real Decreto de Comunitarios. Y es que también van a ser sujetos de la regulación comunitaria los extranjeros unidos en pareja, de hecho, con españoles y con otros comunitarios. Aquí, claro, toda la cuestión se va a trasladar al pobre funcionario, digo yo, del registro de parejas de hecho, que bueno, aquí en realidad en Asturias es el ayuntamiento. Cuando uno va en este sitio con este señor o con esta señora. Claro, ¿qué va a pasar ahí? Porque con esa certificación de convivencia, el extranjero ya va a tener... Para empezar, ese encargado del registro de parejas de hecho no es un encargado de registrarla al uso, para empezar. Cuando no tiene esta instrucción. No, es otra problemática. Y además nadie le ha dicho, y no lo va a hacer, que les pregunte, pero ¿de verdad son pareja? Dice que le importa, ¿no? Por eso la pregunta, porque para que no me conteste. Claro, pero ¿de verdad son pareja? O en fin, o quieren sencillamente que este señor obtenga la tarjeta de comunitario. Pues claro, es tan fácil, porque, vamos a ver, una de las cuestiones, el matrimonio por poderes ha sido habitualmente empleado en matrimonios de complacencia porque parece que da menos cosa, ¿no? Bueno, yo no voy a ir, que hay otro allí diciendo que se casa por mí, pero yo ni veo a esa señora o a ese señor. Claro, es verdad que hay algo personal, que el que decide que va a ayudar a una persona o que se va a ayudar a sí mismo con los 3.000 euritos a cambio de contraer matrimonio, bueno, pues está haciendo algo, bueno, estoy contrayendo matrimonio, ¿qué problemas voy a tener? Algo... Pero esto, ¿qué problemas voy a plantear a tener si estoy viviendo compartiendo piso con un dominicano? Es que no, nadie le dice que tenga que ser matrimonio, y claro, el hecho de compartir piso ya acredita una convivencia. Ay, para hablar nosotros, claro, yo no sé cómo se va a articular, desde luego en el Real Decreto de Comunitarios, que claro, lo que hace este Real Decreto es adecuarse a la directiva comunitaria. Sí. Esto se publicó el miércoles en el BOE, el miércoles 28. Y dice, ya Real Decreto, el presente decreto se aplica a cualquiera que sea su nacionalidad a la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal, inscrita en un registro público establecido, bueno, dice estos efectos, a lo mejor a lo que se refiere es que van a establecer... Escribas estos efectos. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, si yo he convivido 5 años con una mujer, que también puede ser, ¿por qué no?, dominicana, somos muy amigas, nos llevamos genial y hemos compartido piso, y está en situación irregular, bueno... Claro. Ahí está el tema. ¿Qué pasa con...? Porque la tarjeta comunitaria para ella. Por ahí se tiene el flechazo fuera, pero hay gente de fuera que está por aquí, ya le venció el permiso de residencia, pero surgió un flechazo aquí y se casan. Pues para casarse no es requisito que tengas residencia... No, legal no. ¿Qué tratamiento se da? Ese pastel lo tengo yo aquí con dos... Pero si eso no duda... Este era el irregular, vale, se casan ellos, registro civil. Como cuál es Yo que mi marido lo quiero arreglar en papeles en una semana. Y
Pero No, en una semana no va a ser, pero desde luego la expulsión está garantizada que hay un expediente abierto. Bueno, pero sí se puede, hay bastante jurisprudencia ya. Ah, bueno. Mientras no haya expediente abierto, una vez que haya expediente abierto de expulsión, si se le abre, lo que hay que hacer es, sin más, recurrir contra la incoación del procedimiento de expulsión diciendo, vamos a ver, aquí hay arraigo familiar. Ya, pero si ella está residiendo regular, ya hay arraigo. Claro, ya tenemos que intentar la raíz del arraigo, pero extranjería te dice que por arraigo, con el tiempo que claro. No, es que una cuestión es evitar la expulsión y otra es conseguir la autorización de permanencia. Claro, porque no tiene nada que ver con la Hombre, expulsión irregular. Otra cosa es que te diga, hacer un tratamiento diferente, etcétera. Sí, no, y eso, va a impedir que se le expulse, pero es verdad que hasta que consiga la regularización, Hay que regularizarlo como cuando esos papeles se deben llevar aquí. Sí. Sacamos de los papeles. Sí. En ese país o del lugar. Sí, o solicitando a lo mejor el permiso por circunstancias excepcionales, pero claro, yo supongo que eso dependerá de la comisaría, de cómo funcionen en la oficina en concreto, de cómo entienda el delegado del... El volumen de incidencias que hay ahora, es que nos presentaban aquí, que yo tengo ahora, es que... Sí. Además, el problema, porque nosotros somos uruguayos, en licencia pueden ir y volver. ¿Qué pasa si son cubanos? Ya no pueden ir. No dejan entrar. O si van, no pueden volver. O si van, meten en la cárcel. Exactamente. O de tal, lo cual... Sí, sí. Entonces, el nivel de incidencias es... La extranjería es fundamental. Claro. Es un nivel de consultas constante. Hay mucho y cada vez la verdad. Y cada vez también más. Muy poco todavía, comparado con el resto de... Claro. Es muy poco. El otro día también había una noticia acerca del índice de matrimonios mixtos entendidos entre personas de distinta nacionalidad, y creo que ya están en España al 15-20%. Es que claro, todo eso lo que va a traer, porque bueno, ahora es un matrimonio, pero luego es régimen económico matrimonial, divorcio, hijos, los bienes que puedan tener en otro sitio, porque claro, en la medida en que pues van a comprar bienes en otro sitio, van a hacer sucesiones, está esto para nosotros. Además divertido, para los profesores del derecho. Hombre, pues, no es tanto porque vas a hacer turno de oficio. Ya. sí, pero eso para extranjería, para el internacional privado ya no creo que tanto. Es decir, si uno se va a comprar una casita en Paraguay, yo creo que ya nos consultará a los internacional privatistas. Bueno, sí, pero luego ellos, en ese sentido, por lo menos, si vienen a nosotros, a lo que hemos comentado muchas veces, quizás prefieren ahora ese dinerito que puede evitar y pagar por 3 o 4 veces, pero tienen alguien que ordeno, no sé qué, y pagan muy bien, como siempre. Eso, tener el expediente abierto, con el localito y tal, eso es distinto. Pero los que quieren arreglar los papeles, o comprar una casa, o inscribir a los hijos en el primer colegio, tal. Claro. Ya está el problema ya creado y si no lo expulsado o lo que sea. Claro. A ellos lo que suele ser un complicado. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por tu maravillosa explicación. Me gustó mucho y bueno, espero que vendrás algunas más semanas que seguiremos a ver si explicando a partir de ahora. El próximo día va a ser el 16 de marzo y tendremos también el honor de tener a otra profesora de Derecho de la Universidad de Oviedo, que es doña Alicia de León Arce, profesora de Derecho Civil, que nos va a hablar sobre la Ley 44/2006 de 29 de diciembre de mejora de los derechos de los consumidores. 2 puntos, abre interrogante. ¿Es sobre todo lo que reluce? Se pregunta a sí misma. Como sabéis, Alicia acaba de publicar en 2 tomos un verdadero tratado sobre la ley de consumidores, que coordinó ella y es ella la directora. Quiere decirse que, al igual que hoy, Patricia Orejudo es una autoridad en la materia y espero veros aquí el próximo día 16 de marzo. Muchas gracias, Patricia.